Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Nuestra fiesta de hoy está asociada al Pentecostés judío. Sin embargo, aunque algún año pueden coincidir, ¿no?, el día, son estas Pentecostés, digamos, de contenidos religiosos diferentes, como era de esperar, ¿no? Pentecostés viene del griego a la palabra Pentecosté y significa 50, es decir, es el día número 50, o sea, el día sucesivo a las 7 semanas transcurridas desde la Pascua. 7 semanas más 1. En la antigua alianza, Pentecostés se celebraba como recordatorio de la ley dada por Dios al pueblo hebreo en el Sinaí de manos de Moisés. Y también era fiesta de acción de gracias por las cosechas, porque era la época. Por eso se llamaba fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. Para nosotros, en cambio, sabemos que es la fiesta solemne de los 50 días desde la Pascua de Resurrección del Señor. Recordamos de paso que después de resucitar, Jesucristo estuvo 40 días con los suyos aquí en la tierra y antes de partir al Padre, y mandó rezar antes de partir, justamente en espera del Espíritu Santo prometido. Tenían que rezar. Y eso aconteció al 10º día. Fue la primera novena de la historia, ¿no? Lo hemos dicho tantas veces. 9 días y terminados los 9, al otro, al 10º, fue el momento de la venida del Espíritu Santo. La iglesia en oración recibe el Espíritu Santo 50 días, entonces, después de la resurrección. De paso, ¿no?, la iglesia, ¿cuándo había nacido? Había nacido el Viernes Santo en la cruz, cuando culmina la obra de salvación de nuestro Señor. Y sacramentalmente había nacido el Jueves Santo, un día antes. Y ahora en Pentecostés recibe la fuerza que la vuelve misionera y evangelizadora, que es la naturaleza de la iglesia, ¿no? Evangelizadora, misionera. Es en Pentecostés cuando a la iglesia el Espíritu Santo le impulsa y le da la sabiduría, le da la fuerza, le da el valor para ir a todo el mundo a anunciar la verdad de la salvación en el único Salvador, Jesucristo. Esa es la iglesia de Cristo, ¿no? Y esa es su misión. Y nos relata San Lucas en Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura de hoy, que el día de Pentecostés estaban todos juntos, así dice, estaban todos juntos. Es decir, que además de los apóstoles había otros discípulos. Sabemos que entre ellos estaba la Santísima Virgen, ¿no? Porque en la sala, en este pasaje dice, en el mismo lugar, estaban todos juntos, en el mismo lugar, es decir, era donde acudían para encontrarse y orar. Era el cenáculo. En general se llamaba cenáculo a la parte alta de una casa y se accedía solo desde afuera. Era un lugar reservado para celebrar banquetes u otras comidas y para recibir huéspedes. Pero este cenáculo era especial. Era el cenáculo por antonomasia, porque se trata del mismo sitio de la última cena de nuestro Señor. Se cree que era el de la casa de María, la madre de Marcos, el apóstol y evangelista. Y ahí concurría la Santísima Virgen a la oración en común.
Según el mismo relato, apreciamos que la manifestación del Espíritu Santo fue estrepitosa. Es lo que dice, los que estaban en el recinto y también las personas de afuera percibieron un fuerte ruido, como si fuese de un fuerte viento, dice. No estaba diciendo en rigor que se trata de viento, sino que era como un viento fuerte que irrumpe y llena todo el espacio de la casa. No, no quiere decir que no lo fuera, pero no está diciendo que es un fuerte, aunque la palabra para espíritu y para aire o viento es la misma, neuma, ¿no? Bueno, perdón. Y vieron además descender figuras de lenguas de fuego. Es decir, el Espíritu Santo se presenta exteriormente, ostensiblemente, en el viento y el fuego. Nuestro Señor había hablado que el hombre nacido del Espíritu es libre como el viento. ¿Os recordáis? Fue con el diálogo con Nicodemo. Y el Bautista había dicho que vendría quien bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Dice, yo he venido a bautizar con agua, pero hay alguien que viene del cual yo no soy, no soy digno de desatar sus sandalias, ni siquiera de eso, ¿no? Que vendrá a bautizaros con Espíritu y fuego. El agua y el fuego, el viento, perdón, y el fuego. Todo en el Antiguo Testamento es preparación para la venida de Cristo, para la encarnación del Hijo de Dios y prefiguración de la obra redentora. Por eso, así como en el Sinaí hubo una teofanía, hubo un viento fuerte, hubo fuego, también la hubo en la sala del cenáculo, cuando irrumpe el Espíritu, como viento huracanado y como fuego. En el Sinaí había sido convocado todo el pueblo. En el cenáculo, el nuevo Israel. Ahí está presente, con la Santísima Virgen y con los apóstoles. Entonces hubo una manifestación de, como decía, teofanía, porque es una manifestación de Dios y Espíritu Santo es Dios, una manifestación exterior, pero también la hubo en las personas de los discípulos, porque no fue algo que de afuera, también los llenó del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar una suerte de lengua universal. ¿Por qué? Porque todos los podían entender, y especialmente por el valor de proclamar lo que antes ocultaban. En Pentecostés, el Espíritu del Señor los saca del encierro a estos hombres para que puedan ellos cumplir con el mandato que Jesús les había dado antes de su ascensión, que les había dicho: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Pero esa obra es obra del Espíritu en los hombres, si no, cuando no está el Espíritu es una obra vana, no se proclama el Evangelio, se tiene miedo de proclamarlo. Se ha dicho que la primera efusión del Espíritu es cuando Jesús expira en la cruz. Él expira el Espíritu en la cruz. La segunda efusión acontece al anochecer del domingo de la resurrección, cuando nuestro Señor sopla sobre los discípulos el Espíritu, instituyendo así el sacramento penitencial. Precisamente es el tema del Evangelio de hoy. Recordamos la escena: estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. De pronto ven a Jesús que entra dándoles la paz y enseñándoles las llagas de la pasión. Nuevamente les da la paz y les dice que así como él había sido enviado del Padre, ahora ellos son sus enviados, sus apóstoles. Y exhala su aliento diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esta efusión del Espíritu, por aparecer en este Evangelio, que es el de San Juan, se lo llama Pentecostés juánico, de Juan. Y por último, tenemos el día de Pentecostés, enviado por el Hijo, del Padre, pero por el Hijo, y es derramado a todos los discípulos, como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la segunda lectura, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice el apóstol
que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que revela quién es Jesús, que Jesucristo es Señor, es Dios, es Hijo de Dios, y que Dios es nuestro Padre. Es el Espíritu Santo el dador de dones para la edificación de la iglesia. Esos dones que se llaman carismas, porque están dirigidos a la iglesia. Pues es el Espíritu Santo también que anima a la iglesia y que le da unidad, y la unidad de la fe. Es el Espíritu Santo el que hace presente la salvación obrada por Jesucristo en la acción litúrgica de la iglesia y particularmente en los sacramentos. Es el Espíritu Santo quien inspiró a los escritores sagrados para darnos la palabra de Dios. Y nosotros debemos leer e interpretar a la Sagrada Escritura según el mismo Espíritu que la inspiró, según dice Dei Verbum, ¿no? Este documento de Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II. Ahora, la creación es obra del Espíritu. Al comienzo de toda la Biblia, en el Génesis, dice que al principio el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dios crea y lo hace por medio del Espíritu. Es interesante, ¿no?, que la Iglesia de Oriente concibe al Espíritu Santo como el éxtasis de Dios. Es decir, cada vez que Dios obra, dicen, lo hace por medio del Espíritu, sale de sí mismo por medio del Espíritu. Espíritu creador, ¿no? Obra del Espíritu es la encarnación del Hijo de Dios. Y también obra suya es la Iglesia, donde opera constantemente, principalmente en la transustanciación eucarística. No solo, pero digamos, la Eucaristía es el principal sacramento, es todo, ¿no? Sin Eucaristía no hay Iglesia. En los primeros tiempos, ¿cómo se manifestaba? ¿Con cuáles signos? Bueno, debía manifestarse de una forma también ostensible, ¿no?, que se viera, para saber que algo estaba ocurriendo. Hoy, un bautismo, nos parece que no ocurre nada. Sin embargo, sí, claro que ocurre. Por eso lo leemos en Hechos de los Apóstoles, cómo al recibir el bautismo comenzaban a hablar en lenguas. Había una manifestación. Y empezaban a alabar a Dios, y a profetizar. En la primera Epifanía, que fue la de Pentecostés, me refiero al Espíritu Santo, ¿no?, hablaban en lenguas, y en cada lengua, pero no era el de ellos un hablar por hablar, no un bla, 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 sino que hablaban ¿de qué? De las obras de Dios, de sus grandezas. Bueno, hasta aquí ha sido, bueno, digamos, la mayor parte de información, ¿no? Ahora, ¿qué significa hoy el Espíritu Santo en la Iglesia, en los fieles, en la jerarquía? Es una pregunta. ¿Lo vemos? ¿Se manifiesta? Bueno, yo lo que veo es que no se oye casi hablar de Dios y de sus grandezas. No se escuchan palabras ungidas, inspiradas por el Espíritu. No se lo invoca con corazón sincero. Cuando uno ve a alguien, ¿no?, lo toca, un sacerdote, está este obispo Emmanuel Mari, ortodoxo, y toca, llega, está ungido, está ungido. El Espíritu Santo es Espíritu santificador, hace santos, hace que hombres comunes puedan llegar a hacer cosas extraordinarias, como las hicieron los apóstoles. Más que experiencia del Espíritu Santo, que las hay grandes, experiencias carismáticas, a eso me refiero, y yo soy testigo de muchas, muy grandes, pero digo que más que todo eso es importante para la propia santidad, que siempre, siempre implica a otros, porque ser santo es que no sé, es santo para uno, sino para Dios y para los demás. Digo, es vivir en el Espíritu más que cualquier otra experiencia. Hacer lo que le agrada a Dios. Vivir en el Espíritu Santo es vivir bajo la señoría de Cristo. Es vivir en la verdad, proclamar la verdad, no tener miedo de defender la verdad de Jesucristo,
de ser como Él, testigo de la verdad. Es dejarse abrazar por Dios, por su amor en momentos, por ejemplo, de adoración, con ese amor que es como la zarza ardiente, que arde y no se consume. Todos los días deberíamos rezar para que el Espíritu Santo se reavive en nosotros y para pedirle que purifique a la Iglesia, que purifique nuestros corazones, para vivir bajo la señoría de Cristo, que sea Él mi Señor, y pedirle fortaleza y sabiduría, saber discernir estos tiempos, saber discernir la verdad del error y del engaño, para poder vivir en el santo temor de Dios. Debemos clamar por sus dones, como en la oración colecta del día, ¿no? Pidamos a Dios que derrame en todos los fieles su espíritu y repita aquellas maravillas que se dignó hacer en los comienzos de la predicación del Evangelio. Ven, Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia. Unge a tu iglesia. Prepárala para este tiempo como lo hiciste al comienzo. Ven a cubrir nuestra indigencia, tú, Padre de los pobres. Ven en nuestro auxilio, Padre amoroso del pobre. Ven, dulce huésped del alma. Sopla en tu iglesia. Envíanos tu aliento. Amén.